Buenos días. Efectivamente, como expresara Leonardo, para nosotros hoy es un día importante, la inauguración de este ciclo de formación. En realidad, septiembre es un mes especial para la docencia, ¿no? Día del maestro, día del profesor, del estudiante. Bueno, y además nos invita en este espacio, en esta instancia, que inauguramos con gran alegría y deseando que podamos brindar continuidad, responder a las expectativas y, por supuesto, lograr la estabilidad docente. Con mis compañeros vamos a referirnos a las políticas públicas del nivel secundario, por supuesto en un marco federal, pero refiriéndonos concretamente a la provincia de Santa Fe. Sabemos que aquí hay distintos roles que se presentan para poder titularizar. Jefes de preceptores, secretarios, jefes de taller, pero a pesar de la especificidad del rol, la política educativa del nivel es común y transversaliza todas las dimensiones de la institución educativa y, por supuesto, también de cada uno de nosotros en el desempeño de los roles. Efectivamente, como decía, tenemos que comenzar en los 3 niveles de concreción curricular desde el marco macro, que es el marco federal. Y aquí hay una conceptualización interesante, ¿no? Hablamos de un marco normativo nacional y de acuerdos federales. No es lo mismo cuando hablamos de acuerdos federales que referirnos a la política educativa del Ministerio de Educación de Nación. Los acuerdos federales se construyen en el Consejo Federal de Educación, que es un organismo que, por supuesto, la misma ley lo determina y está conformado por los ministros de las 24 jurisdicciones, lo que señala que indudablemente estos documentos, en la coherencia del trabajo concreto a nivel de las políticas públicas, deben ser tomados por la jurisdicción. Y es así que el documento marco, este documento que ha comenzado a generar movilización y movimiento en la educación secundaria, es la Ley de Educación Nacional 26.206, ley que surge a fines del año 2006 y que comienza que llega a las instituciones en el año 2007. Indudablemente esto deroga la Ley Federal de Educación que había fragmentado totalmente el sistema educativo, porque una de las características de esta ley es la unidad que otorga el nivel secundario. Con la ley federal hablábamos de eje B3 y de polimodal, como dos cuestiones totalmente separadas. La Ley de Educación Técnico Profesional es otro documento importante al que va a hacer referencia Ariel a posteriori, y las resoluciones del Consejo a las que hacía referencia, que por supuesto son muchísimas y que desde ya todos ustedes deben conocer, porque venimos transitando este proceso de cambio. Yo lo que voy a intentar hacer es un recorrido por estos documentos básicos que aparecen como bibliografía, como para poder ir hilando conceptos fundamentales de cada uno y no un desarrollo. Porque además todos conocemos que las leyes, decretos, resoluciones no son para estudiarlas específicamente, como estudiarlas de memoria, sino saber de qué se trata y dónde podemos encontrar la información que ahí se determina. Las resoluciones 84 y la 93, los núcleos de aprendizajes prioritarios, que son los saberes considerados socialmente válidos, que a nivel de todo el país intentan establecer criterios
de unidad, lo que no es sinónimo de igualdad, porque luego el diseño curricular de cada provincia determina una diferenciación. Y los marcos de referencia para la construcción de las orientaciones de la educación secundaria. Podríamos decir que estos son documentos fundamentales a nivel de acuerdos federales. Si comenzamos con el análisis de la ley, por supuesto que no lo voy a hacer ahora, pero retomando algunos de los artículos fundamentales, lo que respecta a la finalidad de la educación secundaria hoy, independientemente de la modalidad, tiene que ver con tres características fundamentales. Estas tres características señalan que las herramientas que debe brindar la escuela secundaria hoy tiene que ver con proporcionar elementos que contribuyan a la formación ciudadana del estudiante, al acercamiento al mundo del trabajo, por supuesto, y a brindar herramientas para la continuidad de estudios. Estos son los tres objetivos que escritos y dicho de tal manera brindan claridad, pero que no son tan fáciles y tan sencillos de lograr en la práctica. Esta obligatoriedad que plantea la ley, que es una de las cuestiones más importantes que ha tensionado a la escuela secundaria, una obligatoriedad que no está totalmente construida, que es muy compleja, que tensiona, que genera al interior de las escuelas a veces situaciones que por supuesto no nos deben paralizar, que no debemos hacer que se transformen en un dilema, sino en un problema. Y como tal, cuando uno tiene un problema, tiene que buscar las causas para lograr el acompañamiento entre un trabajo colectivo y buscar soluciones. Cuando hablamos de obligatoriedad, la enmarcamos obligatoriedad como derecho para todos los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Lograr aprendizajes equivalentes en cualquier punto del país. Y si yo retomo los documentos enunciados anteriormente, tienen un correlato con los núcleos de aprendizajes prioritarios, que son estos saberes socialmente válidos, considerados como un piso para que cada estudiante de cada lugar del país pueda mínimamente alcanzar. La movilidad de los estudiantes, características que tienen que ver con las condiciones sociales, laborales y de movilidad de las familias, que hacen también que los jóvenes transiten, y estos criterios comunes facilitan de algún modo esta situación. Las certificaciones de títulos con validez nacional para que el estudiante en cualquier punto del país pueda encontrar un valor a su título, y de esta manera se fueron construyendo las regulaciones, estos acuerdos a nivel federal a través de discusión de todos los ministros. Si nos podemos remitir a las dos resoluciones del Consejo, la 84 y la 93, son aquellas que hablan con mayor especificidad de las condiciones y de las características de la escuela secundaria de hoy. Y efectivamente ponen foco en esto que nos preocupa, que nos desvela permanentemente, que son las trayectorias escolares de los estudiantes. No implican de ninguna manera uniformidad de criterio, como dijimos, pero sí igualdad de oportunidades. Tratemos de pensar, cuando vamos enunciando estas características, cómo esto en la política provincial se hace en realidad. Y por mencionar un ejemplo, la cuestión de haber confeccionado y aprobado planes de estudio iguales para todas las escuelas
y por supuesto referidos a una misma orientación, tiene que ver con garantizar igualdad de oportunidades. Un estudiante que está en el norte de la provincia, uno en el sur, uno en la ciudad de Rosario, van a cursar una orientación con un mismo plan de estudio. Este es un tránsito y fue un proceso complejo que todos somos responsables y en realidad que es fruto de un trabajo colaborativo no menor. Anunciando estas características y otras tantas, en el escenario anterior a la implementación de la Ley 26.206, podríamos hablar de 3 características relevantes de nuestro sistema educativo. La fragmentación institucional, en esto que explicábamos, como por dar un ejemplo nada más, porque los conceptos podrían ampliarse totalmente, lo que hablábamos de la EGB 3 y de polimodal, y dónde está ubicado uno, y es primaria y es secundaria, situaciones que hemos vivido todos nosotros. Situación de vulnerabilidad, que por supuesto tampoco es excluyente hoy, y la exclusión social en el sentido de que la escuela no era obligatoria y estaba referida a aquellos que efectivamente deseaban transitarla y completarla. Entonces, todo esto es interpelado por este concepto de obligatoriedad de la educación secundaria, ¿no? Interpela el rasgo selectivo. Quiero decir con esto, hace de que la escuela no sea solo para aquellos que porque la familia lo puede hacer, se elija, sino que indudablemente está dado por ley. Cuando una cuestión está dada por ley, por supuesto que per se no garantiza. Tenemos que garantizar las condiciones para que ello ocurra. Y el principal responsable, por supuesto, es el Estado. Y como parte del Estado también está en primera instancia el gobierno, que es el gobierno que le toque, por supuesto, en el momento, que es quien tiene que garantizar las condiciones de materialidad para que el sistema funcione. De este modo, interpelando este rasgo selectivo, apuntamos a la inclusión de todos los jóvenes en la escuela. En este marco general, que por supuesto que lo podríamos ampliar plenamente, digo, retomando cuestiones básicas expresadas en estos documentos, se construye luego, en el segundo nivel, la política educativa provincial. Y como tenemos algunas instancias participativas y ya además hay espacios como Escuela Abierta y algunos otros, estos 3 ejes, por supuesto que los conocemos, son los 3 ejes de política educativa provincial: la escuela como institución social, la inclusión socioeducativa y la calidad educativa. Y acá comenzamos a transitar las cuestiones que más tensionan: calidad e inclusión. ¿Cómo es posible? Y por supuesto que nos los planteamos y que no es una cuestión que la tengamos del todo clara, del todo resuelta, y todavía sigue tensionando, pero en ese tránsito estamos. Cuando hablamos de inclusión socioeducativa, hacemos referencia a que todos los jóvenes accedan a la educación secundaria. Primera etapa que nuestros indicadores como provincia señalan claramente que hemos avanzado. Hemos avanzado porque los índices de matrícula aumentaron considerablemente. Y esto es posible, ¿por qué? Porque un preceptor, un jefe de preceptores, un jefe de taller, las políticas desde la centralidad que tienen que ver con determinadas líneas, hicieron posible este acompañamiento, articularon con una escuela primaria probablemente cercana para que los jóvenes continúen en la escuela. Pero esto no es suficiente. Ingresar, permanecer, avanzar con las trayectorias y egresar.
esta es la cuestión cuando nosotros hablamos de una verdadera inclusión socioeducativa. Hablar de la escuela como institución social, ¿qué implica esto? Indudablemente la escuela es una institución social. Todos somos parte de la sociedad, docentes, estudiantes que la transitamos, absolutamente todos. De pronto parecería como una partición, la escuela y la sociedad. Primero, la escuela no tiene barreras impermeables, indudablemente. Hay un flujo permanente de ida y vuelta y, como digo, todos somos parte de esta sociedad. La escuela está transversalizada por todas las problemáticas que la circundan, no son ajenas a ella. Entonces, hay una invitación interesante. ¿La escuela sola no puede? Y yo les digo que no. Hoy la escuela debe abrirse. La escuela debe abrirse para un trabajo colaborativo con las instituciones del medio. Por ejemplo, entre gobiernos provincial y gobiernos locales, entre distintas organizaciones del medio, es decir, el trabajo conjunto. Por supuesto, sin delegar responsabilidades a otros. Cada uno, desde su rol, tiene una responsabilidad que es indelegable, pero el trabajo conjunto necesariamente debe hacerse entre todos. ¿Cómo articular la calidad y la inclusión socioeducativa? Y en primera instancia haría una invitación a pensar el concepto de calidad hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad educativa en la escuela secundaria del año 2015? Es la primera pregunta que debemos poner en discusión desde todos los roles que conformamos el colectivo docente en la escuela. ¿De qué se trata esta calidad? En el discurso que circula es muy probable que escuchemos inclusión sin calidad. Debemos incluir, pero los chicos no aprenden. Digo, este discurso que circula es el discurso del cual no hay que hacer oído sordo, sino que tenemos que apropiarnos para tomarlo como nudo crítico de la cuestión y discutirlo. Y esto no es solo responsabilidad del director o de los docentes, es responsabilidad de todos los que formamos parte de la comunidad educativa. Hablar de calidad educativa hoy implica que las instituciones sean respetuosas de la diversidad que habita en las aulas, ¿no? Porque por supuesto que el concepto de diversidad debe ser aceptado como tal, porque no somos todos iguales, tenemos distintos ritmos de aprendizaje, distinto nivel de desarrollo de las capacidades, distintas condiciones sociales, familiares, etcétera. Y básicamente apuntar, además de esto, por supuesto, a la convivencia como sustrato indispensable para lograr el aprendizaje y a la formación ciudadana, no relegando únicamente la función o el concepto, de calidad a lo que sean saberes meramente instrumentales. Por supuesto que todo es necesario, pero articuladamente, brindarle a cada estudiante lo que tenga que ver en relación a sus propias posibilidades. ¿Y es complejo? Sí, por supuesto que es complejo. Si no lo miramos en complejo, vamos a poner una mirada sesgada al problema y lógicamente que nos va a costar más avanzar. Es complejo, las variables son muchas. Las variables que atraviesan a los sujetos, y hay algo muy importante. En la escuela, por supuesto, se producen relaciones intersubjetivas. Desde mi humilde postura entiendo que más allá, por ejemplo, de la necesidad de la incorporación de las TIC
hoy como recurso importante, ningún paradigma, sin dejar algún problema, podrá sustituir aquel que tiene que ver con las relaciones entre los sujetos en la educación. Voy a seguir apostando plenamente en esta cuestión de poder mirarnos de la palabra de que circule, más allá de la complementariedad que podamos hacer con las tecnologías que se incorporan. Y lógico, sigue circulando esta cuestión, ¿no?, que debe ser preocupación de todos. ¿Cómo pensar hoy en estas condiciones que tiene el sistema educativo y en este contexto, hacer una escuela inclusiva cuando las cuestiones que nos circundan tienen que ver en general con hablar de determinadas acciones en una sociedad excluyente y que a veces estigmatiza? Entonces, me parece que esta es una pregunta, digo, para trabajarla en el seno de las instituciones. En este marco, y como decía, como responsabilidad del Ministerio, se generan las políticas públicas. Para que las políticas públicas en realidad respondan y tengan mayor certeza en la toma de decisiones, tienen que construirse no desde un escritorio meramente, sino con un trabajo conjunto, en articulación con los gremios, en articulación con los docentes, en articulación con todos los que de un modo u otro están involucrados con el sistema educativo. Las políticas públicas del Ministerio de Educación de la provincia, también como lo señalara desde una cuestión más general Panoso, tienen que ver, solamente por mencionar algunas, y aquellas que, por ejemplo, brindaron esta posibilidad que hoy nos encontremos en este espacio y en este tiempo, lo que tiene que ver con la ley de paritarias, con la Dirección de Bienestar Docente y con los concursos que se fueron habilitando en las distintas modalidades y para los distintos actores del sistema, concursos de horas cátedras, concursos de titularización de otros cargos, y hoy es la oportunidad para ustedes. El nuevo régimen de traslado, que seguramente ya algunos en un año próximo o en otro, y confiamos que así va a ser, van a apelar a esta circunstancia luego de haber adquirido la titularidad. Y algunos otros temas como el seguro de responsabilidad civil para el accidente de los alumnos. Y esto no es excluyente de los otros roles. Ejemplo, ocurre una situación que ojalá que nunca pase en la institución educativa con un estudiante o con un docente. Lógicamente que lo primero que vamos a apelar es a la condición humana, atender a la persona independientemente de buscar un reglamento, porque por supuesto, como condición humana es lo que debemos hacer. Pero luego tenemos que tener claridad y tenemos que conocer estas normativas. ¿Qué es esto del seguro de responsabilidad civil? Probablemente una tarea relegada al secretario de la escuela que en articulación con el director gestiona desde este lugar y ayuda o busca o colabora con estas situaciones, ¿no? El sistema de gestión, y acá indudablemente desde todos los roles. Si yo me ubico, por ejemplo, esta cuestión de haber logrado un sistema de gestión nominal, donde efectivamente sabemos los estudiantes que están en cada escuela, en qué lugar están, cuál es su condición de trayectoria, y por supuesto que tiene que ver con el trabajo de todos. El jefe de preceptores probablemente podrá cargar datos. A veces las funciones se distribuyen de acuerdo a las posibilidades institucionales, ¿verdad? Digo, alguien carga los datos, pero si pensamos desde los otros roles, jefes de taller que participan en el proceso estrictamente de enseñanza, construyen también lo que tienen que ver con la evaluación. De algún modo
todos participamos en la carga de datos. Y esto es una cuestión no menor. El dato, para que sea útil, debe transformarse en información. Y la información, para que también tenga valor, debe ser considerada para la toma de decisiones de las políticas institucionales, de las políticas provinciales y de las políticas nacionales. En tal sentido, surgen los indicadores educativos. Como la palabra lo indica, los indicadores señalan, dan cuenta. Y así hablamos de indicadores de matrícula, de repitencia, de sobreedad. Entiéndase que los indicadores educativos, para que tengan una lectura completa y un buen análisis, no deben solo referirse al aspecto cuantitativo, sino que hay que mirarlos en contexto y asociarlos a los indicadores cualitativos. En tal sentido, es que las evaluaciones nacionales, como las ONE, por ejemplo, que pudieron aplicarse por estas políticas públicas de núcleos de aprendizajes prioritarios, resultarán insuficientes para realizar una evaluación acabada si es que efectivamente no lo ponemos en relación al contexto institucional. El nuevo sistema federal de títulos, y ahí sí es muy fuerte el rol del secretario, pero decía, como tiene que ver también con la carga de datos, está asociado con la responsabilidad de todos. No habrá un poquitito de agua. Situándonos ya desde las políticas que tienen que ver más con las situaciones concretas que salen un poco del campo administrativo, si bien todo está totalmente articulado, la atención domiciliaria y hospitalaria no queda relegado a que el director conozca esto. Todos los actores deben conocer la situación. Si un jefe de taller encuentra una situación con un alumno o un preceptor en tales condiciones, esta información debe circular al interior de la escuela para tomar las decisiones, porque efectivamente tenemos una reglamentación que permite otorgar las horas para que el estudiante sea atendido en el domicilio o en el hospital según corresponda y, por supuesto, en tanto y en cuanto reúna las condiciones necesarias para poder hacerlo. Volver a pensar el sujeto de la educación, y esto es un capítulo especial dentro de lo que nosotros llamamos inclusión socioeducativa. Digo, no es sinónimo, sino que forma parte, es una de las partes de la inclusión socioeducativa, que es lo que tiene que ver con las discapacidades, por supuesto discapacidades que están certificadas y que están reconocidas. Y en tal sentido, tenemos el decreto 2703, que es el que invita a trabajar en forma articulada con la escuela especial. Y de este modo podemos integrar al estudiante independientemente de que haya o no tenido integración en el nivel primario. Si se detecta la necesidad de articulación en la escuela primaria, puede apelarse a esta situación. Y acá hay otro factor indispensable que hay que tener en cuenta, que es la familia, porque es un tema no menor, de mucho respeto a la persona con discapacidad, y deben establecerse acuerdos entre estas tres instituciones: la familia, la escuela especial y la escuela que de algún modo llamamos la escuela común, que en realidad es la escuela secundaria de la modalidad que fuere. La resolución 808 del año 2012 es la que tiene que ver con habilitar espacios en la escuela para que el estudiante con discapacidad pueda solo hacer algunas materias, algunos trayectos, porque sus condiciones no le permiten obtener la titulación completa del nivel secundario. Y esto también es una cuestión de respeto, porque efectivamente a veces cuesta, familia
digo, que la familia comprenda la situación, pero cuando el joven no puede, no se pueden otorgar las certificaciones del nivel per se, sino que efectivamente tenemos que brindar posibilidades de inclusión, si no estaríamos en incoherencia con lo que pregonamos, y lo que la verdad tenemos que buscar es que en la práctica exista una coherencia con todo lo que está normado. En tal sentido, solo cursan algunos espacios y la misma resolución señala que solo se acreditan algunas competencias y no la certificación completa del nivel. Y esto que seguramente en ojos de algunos, bienvenida de otros, pero creo que hoy ya como hemos avanzado en este programa, hoy todos lo podemos celebrar, el plan Vuelvo a Estudiar, que es de acompañamiento a las trayectorias escolares, que básicamente tiene dos instancias de trabajo, ¿no?, que lo podríamos mencionar de esta manera. Una es el trabajo en el territorio y otra que es el trabajo previo al ingreso a la escuela y otro es el trabajo al interior de la escuela. Yo digo siempre, más allá de que se haya establecido como un eje fundamental de la política pública del nivel secundario, todos los directores, preceptores y cualquiera de los roles intentaron siempre hacer el vuelvo a estudiar desde la escuela, más allá de que no esté dado como una política, un llamado por teléfono, un aviso a un compañero, siempre valorando esta cuestión del rol docente, preocupados tratamos de que los jóvenes se acerquen a la escuela. Creo que lo que tenemos que volver a mirar y acordar y discutir es el trabajo luego del ingreso, cómo hacemos el sostenimiento de las trayectorias, ¿no?, el acompañamiento. Y acá solo por mencionar una cuestión, digo, Flavia Terilli, que es una de las autoras que trabaja las trayectorias escolares profundamente, explica un poquito cómo interpelar el aprendizaje monocrónico. ¿Qué queremos decir con esto? En realidad, desde nuestra propia formación, digo, después de 30 años que transité la escuela y soy parte de esto, por supuesto, no lo estoy enunciando hacia los demás, sino como parte de esto, efectivamente, por lo general, se generan estrategias y planificaciones comunes para todos, entendiendo que todos aprenden lo mismo al mismo tiempo. Y efectivamente ahí es donde tenemos la dificultad en nuestro tránsito de cómo poder avanzar en esto, respetando los ritmos de aprendizaje. Por eso refiero a interpelar el aprendizaje monocrónico o único. Avanzando con otras líneas, los facilitadores de la convivencia, y esto tiene que ver con pensar cómo pasábamos de este rol del tutor de la Ley Federal de Educación, que estaba planteado como tal, a facilitador de la convivencia. Creo que ya lo expresé porque para mí esto es un componente muy fuerte, el tema de la convivencia en la escuela, de qué modo hacíamos de que efectivamente la convivencia no esté garantizada, por supuesto, porque no podemos hablar de esto en relación a las características de los sujetos, pero cómo para que hablar de convivencia también sea una realidad, se incluyó en el plan de estudio como obligatorio las horas de facilitadores de la convivencia. 4 horas para primer año, 2 horas para segundo, y en este sentido también avanzaremos en el marco de lo que explicábamos antes de los concursos y de las paritarias para ver cómo vamos haciendo para que también los facilitadores de la convivencia formen parte estable de las plantas docentes. ¿Esto resulta insuficiente? Y por supuesto que sí, porque la verdad que el abordaje es integral y en este sentido también el apoyo de los equipos socioeducativos que no forman parte de cada una de las instituciones, sino que trabajan sistémicamente,
colaboran en esta cuestión. Los primeros que debemos garantizar la convivencia somos los adultos, por supuesto, y a veces también hablamos de problemas de convivencia entre los adultos, no solo entre los jóvenes, digo, y en esta relación adultos y jóvenes también, ¿no? Hacía referencia a que pensar esta política pública para nosotros fue, es y sigue siendo un gran desafío y una gran responsabilidad. Digo, y desde cualquier rol lo tenemos que tener claro, y en la escuela creo que todos tenemos que tener referente, a ver, el facilitador de la convivencia para el trabajo colaborativo, no porque sea responsabilidad exclusiva de él. Las tutorías académicas y los referentes territoriales no voy a detallar porque circunscriben únicamente a una línea importante que tiene que ver con el plan de mejora institucional solo para las escuelas secundarias orientadas, ¿verdad? Digo, así como puede haber líneas exclusivas para la modalidad de adulto, para la educación técnico-profesional, también lo están para la educación secundaria orientada. Transversales a todos, el programa de ESI. Indudablemente hablar de ESI hoy no está relegado a la cátedra de biología o de ciencias naturales. Nos corresponde a todos. El enfoque de la educación sexual integral tiene que ver y está totalmente asociado a la formación ciudadana, a la condición de género y a los derechos. Y entonces digo que el abordaje de ESI, no para tomarlo con exclusividad, sino para no sentirnos que no somos parte, es de todos. Sabemos que hoy también los jóvenes ya tienen esta posibilidad, en el caso de que lo decidan, de poder cambiar el nombre, de poder cambiar el sexo y demás, y esto tiene que ver con la formación ciudadana a la que referíamos y a la adquisición de nuevos derechos. Podremos acordar o no, esto es otro tema, pero digo que las leyes ya determinan esta posibilidad. Y entonces, cuando hablamos de educación sexual integral, también estamos incluyendo estas cuestiones de género como abordaje que de algún modo nos afectan o tocan a cualquiera de las situaciones que acontecen en la escuela. Las políticas digitales, con tramas digitales a las que hacía referencia, y creo que ya para no ampliar en el tema dije algunas cuestiones, creo que más allá de la necesidad de inclusión nunca van a reemplazar, a la circulación de la palabra, a la mirada y a la construcción de intersubjetividades. Deben complementarse y constituyen una necesidad de comunicación hoy que la escuela no puede estar al margen, ¿no? Pero creo que deben complementarse con las otras cuestiones que ocurren. Para seguir garantizando las condiciones, si nosotros decimos que efectivamente hay muchos más jóvenes incluidos en la escuela secundaria, necesariamente debimos habilitar nuevos espacios y así 274 nuevas escuelas secundarias fueron creadas a partir del año 2008 hasta la fecha. ¿Esto es suficiente? Y tenemos que seguir avanzando, por supuesto. No es suficiente la cantidad de escuelas que tenemos. Y acá hay un componente que no es menor, probablemente en este espacio tengamos algunos docentes que transiten, trabajen en la ruralidad. Nosotros brindamos igual oportunidad a la escuela rural que a la escuela urbana. La escuela rural que ha generado los primeros egresados a partir del año 2009, en la historia de la provincia, los primeros egresados de la educación rural comienzan a partir del año 2009 con su escuela secundaria completa. Más allá de poder hacer algunas adecuaciones puntuales al plan de estudio, situaciones que tienen que ver con el lugar, con el transporte, tanto los jóvenes de ruralidad como de la cuestión urbana tienen el mismo plan de estudio para garantizar igualdad de oportunidades.
La creación de los centros de estudiantes, y acá seguro que algunos de ustedes también de algún modo estuvo involucrado con esto. Los centros de estudiantes, ustedes me podrán decir, son históricos y en escuelas que están desde años y desde prácticamente la existencia de la escuela. Pero indudablemente tenemos a partir del año 2014 la ley provincial 13.392 que determina la creación de los centros de estudiante. En realidad no podríamos decir con un carácter obligatorio, pero sí con una invitación y un acompañamiento a que esto se produzca, y luego el decreto provincial que determina cómo deben funcionar los centros de estudiante, habilitando un registro en toda la provincia. Si nosotros hablamos de formación ciudadana, si hablamos de circulación de la palabra y de convivencia, pues tenemos que estar abiertos a algunos formatos de participación. El tema es cómo hacemos para que efectivamente los centros de estudiantes ocupen el lugar que tengan que tener y cómo acompañamos desde los roles de adultos para que las cosas, no desborden. Y acá sí, absolutamente todos involucrados. El régimen académico de la educación secundaria, tanto modalidad técnico-profesional como secundaria orientada. Digo que esto es la normativa fundamental que aborda 4 cuestiones. El decreto 181/9. Si nosotros pensamos en el documento fundamental que determina derechos, obligaciones, es un decreto del año 81 que es el 817, que por supuesto hay que seguir trabajando para derogar cuestiones que tienen que ver con el personal, pero fue derogada todo lo que corresponde a la parte de estudiantes y fue reemplazada por el 181, porque por supuesto teníamos ahí una urgencia de abordaje. El 181 considera el ingreso, la evaluación, la convivencia, ingreso, evaluación, convivencia y asistencia. Los 4 regímenes importantes de la educación secundaria. Desde ya, obligatoriedad, esto fue construido en el año 2009, fuimos avanzando en la construcción de la obligatoriedad, más jóvenes en la escuela, y seguramente algún preceptor estará pensando ahora, y la verdad que lo que establece el 181 sobre las asistencias, inasistencia de los estudiantes, ya amerita una revisión. Porque si nosotros hablamos en el marco de las políticas públicas y del vuelvo a estudiar, por ejemplo, que los jóvenes pueden ingresar en el mes de julio, indudablemente que hay cuestiones que deben necesariamente flexibilizarse. En tal sentido es donde tenemos que trabajar. No ocurre lo mismo con el régimen de evaluación y el régimen de convivencia, que por supuesto hay que reforzar el trabajo al interior de la escuela, porque no todos, seguramente los aquí presentes, por solo tomar una parte de lo que es la educación secundaria, habrán participado o conocerán las normas de convivencia de la escuela. Y si nosotros leemos este documento, claramente invita a construir los acuerdos de convivencia en la escuela. Lo propio con el régimen de evaluación, que permite establecer cierta flexibilidad para construir el régimen de evaluación. El ingreso, desde ya respetando el derecho que puede tener la familia para elegir la escuela de sus hijos, también tiene límites, porque una escuela,
cuando ya completó todos los cupos, es imposible, más allá que sabemos que a veces hay escuelas que son más demandadas socialmente que otras. Por eso, apelando a este criterio de igualdad de oportunidades, lo que establece es un sorteo público a los efectos de no sesgar hacia algunas condiciones de los estudiantes. En tal sentido, digo, el régimen vigente de asistencia es el que está aquí establecido, pero es aquel sobre el que deberíamos transitar para generar algunas adecuaciones. Como esto fue, en la realidad, una construcción colaborativa y todas las escuelas participaron, de modificarse debe hacerse de igual manera, con la participación de todos, donde además, como lo vivimos, como tenemos la experiencia capitalizada en el cotidiano de la escuela, efectivamente seremos más capaces hoy de establecer algunos cambios que tengan que ver con obligatoriedad y asistencia. El régimen de movilidad estudiantil es reciente, es de este año y es aquello que teníamos pendiente, porque hacer un cambio y hablar de la obligatoriedad lleva a pensar desde el paradigma de la complejidad en simultáneo en muchísimas variables, y no podíamos tener un régimen de movilidad que todavía hablaba de polimodal y de eje B. Entonces, aquí se plantean todas las posibilidades, digo, no es para estudiarlo, pero saber dónde recurrir, las posibilidades de pase de alumnos desde las escuelas de educación técnica a las secundarias orientadas y dentro de las orientadas y dentro de las técnicas, etcétera, etcétera. Esto también tiene que ver con otra cuestión que ocurre a nivel del país, que más allá de los acuerdos federales ha quedado fragmentado porque no todas las provincias tomaron igualdad de años para secundario y primario. Tenemos una mitad que ha tomado 7,5, como es el caso de nuestra provincia, y otra mitad aproximadamente de provincias que ha tomado 6 años, 6 para primaria y 6 para secundaria. Y esto a veces trae algún obstáculo en el momento de los pases si no analizamos bien la documentación. Provincias cercanas como Córdoba y Entre Ríos, que tenemos intercambio, por solo citar algunas, tienen que ver con un sistema de 6,6 y nosotros tenemos 7,5. Bien, para finalizar en lo que hace a la secundaria orientada y como una fuerte política de cambio, es el proceso de construcción colaborativa, de cambio curricular, y si nos ubicamos desde el año 2007, que teníamos los planes vigentes de eje B 3 y polimodal, el decreto 2885, que seguramente también lo tienen en el repertorio de normativas, es aquel que determina la estructura académica de nuestra provincia, que determina 7 años para la primaria, 5 para la educación secundaria y 6 años para la modalidad técnico-profesional dentro del nivel secundario. Esto acontece a fines del año 2007. Como lo señala el decreto 2885-2007. A partir de ahí comenzamos a trabajar para llegar a lo que hoy tenemos como nuevos planes de estudio. Un recorrido por las distintas líneas de formación es lo primero que hemos decidido hacer. No solamente hacer referencia al cambio de las materias, sino comenzamos a trabajar el tema de la convivencia como básico y de otras líneas de formación como laboratorios pedagógicos, etcétera, etcétera. Y se comenzó también con una cuestión que no fue menor y que no dejó de tener tensiones, porque tuvimos algunos momentos de tensión, y algunos obstáculos, porque cuando hablamos del currículum, indudablemente no es menor porque toca condiciones laborales, condiciones de formación, condiciones profesionales, y hay que tener muchísimo respeto en tal sentido. Todo este proceso llevó
a que hagamos foco en el centro de la escuela necesariamente sea el aprendizaje. ¿Y desde qué lugar nos posicionamos para entender el currículum? No es entendido solo como un listado de contenidos. El currículum tiene que ver, además de los contenidos, que por supuesto están explícitos en el mismo, con las cargas horarias, con las regulaciones, es decir, con atender dos situaciones: las estrategias, las metodologías, el trabajo y el respeto laboral que tenemos que tener en relación al docente y al estudiante. Y desde ya es concebido desde la complejidad. Cuando se construye el currículum de secundaria completa, que una de sus principales características es la unidad entre el ciclo básico y el ciclo orientado como único plan de estudio, no hablamos de la fragmentación, sino de 5 años y o 6 para la educación técnica de un currículo único. Por supuesto que tenemos que brindar respuesta a aquello que yo decía en un principio, es la finalidad que plantea la ley 26.206. La política provincial no puede tener incoherencia respecto a eso. En tal sentido, es que estos 3 criterios que ya expliqué al inicio son los que responden, o al menos deberíamos responder, o al menos estamos en tránsito de brindar respuesta a estas cuestiones. La resolución 263014 es la que corresponde al Plan de Estudio de Educación Secundaria Orientada. Cuando el secretario confeccione libro matriz, trabaje en el sistema para cargar los títulos. Antiguamente nosotros hablábamos de que el plan de estudio solamente era validado por decreto. Hoy, ya hace unos años, también por una norma provincial que se hizo y en relación a la gran cantidad de planes de estudio de nivel superior, se habilitó a que por resolución ministerial, la resolución ministerial es una norma que tiene facultades para dictar la ministra, el decreto solo lo puede dictar el gobernador. Entonces, en tal sentido, los planes de estudio están aprobados por resolución ministerial y va a ser el documento suficiente para que puedan cargarse los planes de estudio por resolución 2630/14, si bien estamos además esperando la resolución de carácter nacional para dar respuesta a lo que yo había hablado también en un inicio, que es la validez nacional de los títulos. Pero para nuestra provincia, los títulos ya van a tener validez por la resolución 2630, que contempla la estructura curricular del ciclo básico, la estructura curricular de las 10 orientaciones del ciclo orientado y el diseño. El diseño, que por supuesto no es una receta, son prescripciones curriculares generales donde hay que tomar postura institucional y donde seguramente lo que pueda trabajar un jefe de taller, solo por citar un ejemplo, en una escuela técnica no va a ser lo mismo que en la otra, no va a ser idéntico, pero sí tiene que tener los criterios prescriptivos generales, deben ser respetados, ¿no? Esto de tomar postura ante un diseño, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo. Porque lógicamente el diseño es un documento público que debe circular en la escuela y que todos deben conocer. Y si ustedes me preguntan, característica en principio fundamental del plan de estudio es que tenemos un plan único por cada orientación para todas las escuelas. Y fue un arduo trabajo de absolutamente todos, porque tuvimos que pensar en reubicaciones, en perfiles acordes, en las 10 orientaciones. Cada provincia tuvo la facultad de poder definir la denominación de las materias que conforman el plan de estudio, pero siempre respetando los marcos federales, por ejemplo, la resolución 84. Cada escuela
determinó la orientación. En el caso de las escuelas técnicas fue un tanto más complejo, y en esta cuestión también de definir si la escuela seguía secundaria orientada o educación técnica, que estábamos un poco en el marco de la ley federal en cuestiones no claras, no fueron cuestiones caprichosas, sino que nos invitó a un trabajo conjunto, porque el elemento fundamental para determinar la condición de educación técnica en su momento fue las características de los entornos formativos, a los que por supuesto hará referencia Ariel. Finalmente, para poder sostener este cambio curricular, necesitamos generar un decreto que es el que permitió la reubicación del personal docente, ¿no? Crear horas cátedras. ¿Por qué? Porque el respeto a la formación de cada uno fue indispensable. Digo, no el docente con cualquier título en cualquier espacio, sino cada uno respetar el título, la formación, el recorrido para ser ubicado en un espacio determinado. Cuando nosotros hablamos de cambio, indudablemente las cosas hay que moverlas, porque si no sería una incoherencia. Lógicamente, que primeramente está el enojo, la situación, yo vine dando tal materia, ¿por qué ahora? Pero el respeto a las condiciones laborales estuvo. El que no tenía el perfil adecuado continúa en la institución con las horas en función institucional. Y también tuvimos que trabajar intensamente para luego articular con otros organismos internos con las competencias de títulos. Desde ya hay que revisar las competencias que venían de los procesos anteriores, pero para todos los nuevos espacios se generaron nuevas competencias de título. Y esto es un trabajo de todos, y el secretario ha tenido mucho trabajo también con todo esto, ¿no? Digo, el secretario por mencionar un rol, pero entre todos, por eso hablamos de corresponsabilidades, de responsabilidades compartidas en este trabajo. ¿No? Estos son gráficos que de alguna manera dan cuenta de la cantidad de escuelas y de las orientaciones. Pero voy a concluir para darle lugar a mis compañeros, ¿no? Y en tal sentido digo, brindemos entre todos continuidad a las políticas públicas que garantizan derecho no solo para los estudiantes, porque hablar de derecho implica hablar de obligaciones. En paralelo, todo derecho trae aparejado responsabilidades y obligaciones. Nosotros desde la escuela la tenemos, pero también la tiene el estudiante y la tiene la familia. Nadie piensa en relegar esto, digo, la responsabilidad es de absolutamente todos, por eso es difícil, por eso es complejo. Si hoy estamos acá, digo, seguramente intentamos despertar algunas reflexiones, algunas miradas, y este encuentro no tiene otro sentido que acompañarlos, que estar juntos, que ver que de alguna manera avanzaremos y que por supuesto apostaremos a la titularización de todos ustedes. Muchas gracias por la escucha. Espero que estos aportes solamente sean una contribución para el trabajo y a disposición de todos. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.